El eco de una puerta golpeando contra el marco resuena en el vestuario vacío del Camp Nou. Un sonido seco, inesperado, casi violento. En la pared, una camiseta azulgrana todavía húmeda se desliza lentamente hasta caer al suelo. Y ahí, justo en ese instante suspendido entre el silencio y la tensión, alguien pronuncia una frase que nadie esperaba escuchar: Pedri no merece la capitanía. La voz, firme, cortante, no pertenece a un veterano frustrado ni a un suplente descontento. Es Gavi. Y la frase, aunque corta, dispara una tormenta. Porque, ¿qué pasa cuando el corazón de un equipo empieza a latir a distinto ritmo? ¿Qué ocurre cuando la pasión choca con la calma, cuando el fuego se enfrenta al hielo, cuando dos jóvenes que representan el futuro del club empiezan a mirarse con recelo en lugar de complicidad? Y la pregunta clave: si tú estuvieras ahí, en medio de ese vestuario cargado de historia, ¿a quién seguirías? ¿Al guerrero o al genio silencioso? Quédate hasta el final del vídeo, verás cómo todo encaja, aunque ahora no lo parezca. Y antes de seguir, suscríbete ahora y te aseguras ser el primero en saberlo todo. Es rápido, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. La escena tiene algo de histórico, aunque solo unos pocos dentro del club la vivieron realmente. Hansi Flick había comunicado hacía apenas unos días su decisión: Pedri sería el nuevo capitán del Barcelona. Una elección que, en apariencia, debía simbolizar continuidad, liderazgo joven, el espíritu sereno y maduro de una nueva era. Pero para Gavi, eso sonó como una humillación. Según cuentan fuentes cercanas, se levantó del asiento sin mirar a nadie, con esa energía que siempre parece a punto de estallar, y dejó caer esa frase que todavía sigue vibrando en el aire como un eco incómodo: si quieren un líder mudo, perfecto. Pero los partidos se ganan con coraje, no con timidez. El contraste entre los dos es tan claro que parece diseñado por un guionista. Gavi es fuego. Cada balón que disputa lo hace como si en ello dependiera su honor. Grita, presiona, celebra y protesta con la intensidad de quien no sabe guardar nada. Pedri, en cambio, es agua calma. Su inteligencia táctica, su lectura del juego, su técnica suave, todo en él es control y precisión. El uno es impulso, el otro, pausa. El uno podría incendiar una ciudad con una mirada, el otro, apagarla con un pase exacto. En un equipo, ambos perfiles son esenciales. Pero cuando se trata de liderazgo, la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién merece ser la voz del grupo? Y ahí está el dilema que Hansi Flick, recién llegado al banquillo culé, ha tenido que gestionar como si sostuviera una bomba en sus manos. Sabe que Gavi representa el alma combativa del equipo, ese tipo de jugador que contagia energía incluso en los días malos. Pero también sabe que Pedri simboliza la idea de fútbol que el club quiere proyectar: talento, cabeza fría, elegancia, control. Flick, que ha trabajado con estrellas temperamentales y estrategas silenciosos, optó por lo segundo. Pero su decisión tenía un precio. Porque en el vestuario, esa elección no cayó bien en todos los rincones. Algunos la interpretaron como una preferencia, un mensaje sutil pero poderoso: el entrenador confía más en la calma que en la furia. Y, aunque Gavi lo respete, no lo comparte. En una conversación privada con un compañero, dicen los rumores, murmuró que el brazalete se gana en el campo, no en las ruedas de prensa. Pero espera, porque esto no termina ahí. Para entender esta tensión actual hay que mirar atrás. Mucho atrás. Porque el brazalete del Barça no es solo una cinta. Es una carga histórica. Y quienes lo llevaron lo saben. Carles Puyol, por ejemplo, fue el arquetipo del líder total, el capitán que no necesitaba hablar mucho, pero al que nadie se atrevía a traicionar en entrega. Puyol era el primero en entrenar, el último en rendirse. Su sola mirada bastaba para mantener la disciplina. Luego vino Xavi, cerebral, táctico, la mente que pensaba por todos mientras organizaba el juego como un director de orquesta. Y más tarde, Piqué, con su mezcla de carisma y provocación, un líder mediático tanto dentro como fuera del campo. En todos esos casos, el brazalete representaba más que jerarquía. Representaba un modelo de liderazgo. Ahora Flick busca al nuevo modelo. Uno adaptado al presente, sin necesidad de alzar la voz. Para él, Pedri encarna la serenidad moderna, el jugador cerebral que lidera desde el ejemplo, no desde la emoción. Liderar no es solo gritar, dicen que repitió varias veces durante una charla técnica. Y esa frase, aparentemente sencilla, caló hondo. No como una crítica directa, pero sí como una definición de su filosofía. Sin embargo, Gavi no es de los que aceptan definiciones externas. Para él, el liderazgo no se aprende, se siente.
En los entrenamientos, mientras otros se reservan, él se lanza al suelo para recuperar un balón perdido. En los partidos, cuando el equipo sufre, pide la pelota y empuja con gestos más que con palabras. Lo suyo no es liderazgo estratégico, sino emocional. Una descarga eléctrica que sacude al equipo cuando el ritmo cae. Pero Flick, acostumbrado a sistemas donde el orden prevalece sobre la pasión, ve en ese fuego un riesgo. Y aquí es donde el vestuario se parte en dos. Algunos, sobre todo los más jóvenes, admiran la garra de Gavi. Lo ven como un símbolo de rebeldía, de identidad culé pura. Los veteranos, en cambio, prefieren la serenidad de Pedri, su madurez impropia para los 22 años. Para ellos, la cinta en su brazo simboliza estabilidad, una señal de que el club quiere volver a construir desde la cabeza, no desde el impulso. El problema es que la rivalidad no es abierta, sino silenciosa. Ninguno de los dos lo ha dicho públicamente, ni lo hará, pero en los entrenamientos se siente una tensión que los técnicos perciben al segundo. Pedri evita las discusiones, Gavi las provoca sin querer. Son polos opuestos que se atraen y repelen a la vez. Su compenetración futbolística sigue intacta, pero fuera del césped, la distancia crece. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque el tema no es solo quién lleva el brazalete. Es qué modelo de Barça representa cada uno. Desde los tiempos de Cruyff hasta el presente, la identidad del club siempre ha estado marcada por esa dualidad, control frente a coraje. El equilibrio entre ambos es lo que hizo grande al Barcelona. Cuando se inclinó demasiado hacia un lado, llegaron las crisis. Y Flick lo sabe. Lo curioso es que Pedri y Gavi no son enemigos. De hecho, se admiran mutuamente. Pero su instinto los coloca inevitablemente en lados opuestos de la balanza. Pedri busca armonía, construir relaciones discretas, mantener el ambiente estable. Gavi necesita tensión, desafío, sentir el rugido del estadio para funcionar. En una charla reciente, un miembro del cuerpo técnico resumió la situación con una metáfora brillante: Pedri es el cerebro del equipo. Gavi, su pulso. Pero, ¿qué pasa cuando el pulso empieza a latir más rápido que la cabeza? Flick intenta equilibrar, como un médico que dosifica emociones. En rueda de prensa, el técnico alemán defendió su decisión con un discurso calculado: un capitán no necesita imponer, necesita inspirar. Pedri entiende el ritmo del juego y el del vestuario. Pero entre líneas, su mensaje era una provocación para quienes creen que la autoridad nace del temperamento. Aún así, Gavi no tarda en responder. No ante las cámaras, sino con fútbol. En el entrenamiento siguiente a la designación, fue el primero en llegar y el último en irse. Durante una sesión táctica, se lanzó a un balón dividido con tal intensidad que provocó que un compañero gritara: «Tranquilo, que estamos entrenando». La respuesta fue una mueca. Porque para Gavi, no hay entrenamientos, hay batallas. Esa actitud, aunque admirable, a veces desespera a Flick, que prefiere el control absoluto de cada situación. Entonces surge una cuestión más profunda: ¿puede un equipo tener dos líderes? En teoría sí, pero solo si comparten una visión. Y aquí no parece haber una exactamente igual. Pedri lidera desde el silencio, Gavi desde el ruido. Pedri desde la reflexión, Gavi desde la acción. En cualquier otro contexto, serían complementarios. Pero en un vestuario donde cada gesto se analiza, cada detalle cuenta. El eco de esa división se extiende. Algunos preparadores comentan que la dinámica dentro del grupo ha cambiado sutilmente. Ciertos jugadores buscan a Pedri cuando necesitan orientación táctica, otros acuden a Gavi cuando falta motivación. No hay hostilidad, pero sí microclimas, pequeñas tribus emocionales que reflejan la dualidad del equipo. Y mientras tanto, Flick observa. En público, sonríe y repite que tener carácter es algo positivo. En privado, mide las consecuencias. Porque sabe que si Gavi siente que su rol se reduce, puede explotar. No con palabras, sino con decisiones. La historia del Barça ya ha vivido casos parecidos. En los años de Ronaldinho y Puyol, la pregunta era parecida: ¿talento o disciplina? En los años de Messi y Xavi, ¿genialidad individual o control colectivo? El equilibrio siempre fue lo difícil. Pero esto va más allá del fútbol. Es una historia universal, dos formas de entender el mundo dentro del mismo sueño. Y esa tensión también se refleja fuera del campo. En redes sociales, los aficionados están divididos. Algunos defienden la serenidad de Pedri, argumentando que el club necesita reconstruirse sobre cimientos estables. Otros sienten que, sin la garra de Gavi, el equipo pierde alma.
Las encuestas no son claras, y en los bares y tertulias el debate arde: ¿a quién prefieres de capitán? Casi nadie contesta con indiferencia. Flick, entretanto, mantiene su discurso técnico y evita personalizar. Pero su frase más repetida, el liderazgo real no se elige, se demuestra, parece un mensaje cifrado a ambos. A Pedri, para que asuma su nuevo rol sin miedo; a Gavi, para recordar que el brazalete no define el valor. Sin embargo, el orgullo es poderoso. Y Gavi, a sus 21 años, tiene carácter para liderar un ejército si hace falta. En el campo, cuando juega con Pedri, siguen brillando. Se entienden sin mirarse. Pero esa complicidad no evita la tensión contenida. En un entrenamiento cerrado, cuentan que tras una decisión de Flick, Gavi masculló algo mirando al horizonte: los partidos no se ganan con sonrisas. Nadie respondió. Pero todos escucharon. Y si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir cada detalle del vestuario culé, dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario. La referencia inevitable es Real Madrid. En su día, se vivió una dualidad similar entre Casemiro y Modric, dos líderes tan distintos como complementarios. Casemiro era el orden y la fuerza. Modric, la elegancia y el cerebro. Sin embargo, nunca chocaron. Su respeto mutuo fue la clave. Casemiro sabía cuándo callar, Modric cuándo gritar desde su silencio. Esa sinergia permitió que ambos lideraran sin pisarse. Pero claro, eran más veteranos, con jerarquías ya establecidas. En el Barça actual, las piezas aún están moldeándose. Y si alguien duda del peso del brazalete, que recuerde lo que Puyol decía: no importa quién lo lleve, importa cómo lo honra. Lo que Gavi siente es precisamente eso, que todavía no ha tenido la oportunidad de demostrarlo del todo. Que si en el futuro el club necesita un capitán que represente la furia joven, él está listo. Pero Flick no busca furia, sino equilibrio. Y esa diferencia filosófica comienza a abrir grietas más profundas de lo que parece. La situación puede volverse delicada si no se maneja con inteligencia. Porque, aunque Flick confía en su modelo, sabe que no puede permitirse perder a su jugador más pasional. En los pasillos del club se comenta que el técnico planifica reuniones privadas con ambos, buscando reconstruir armonía. Quiere convencer a Gavi de que su papel es vital, brazalete o no, y reforzar en Pedri la seguridad de su liderazgo sin convertirlo en motivo de división. Pero la química no siempre se puede fabricar. Gavi, acostumbrado a trabajar bajo técnicos como Xavi Hernández, que valoraban la intensidad emocional y la juventud valiente, siente que ahora debe contenerse. Y eso, para alguien como él, no es natural. Por eso algunos presumen que si la situación no cambia, podría replantearse su futuro. No como amenaza directa, sino como resultado de sentirse encorsetado en un rol que no le representa. Porque un jugador como Gavi necesita sentir que el club cree en su manera de vivir el fútbol. Que su grito tiene espacio en un equipo de silencios elegantes. Que su entrega sin filtro no será traducida como descontrol. Hasta ahora, nadie ha dicho que quiera irse. Pero los ecos empiezan a sonar, sobre todo cuando su entorno habla de ganas de sentirse importante de verdad. Y aquí es donde todo adquiere un aire de predicción. Si las aguas no se calman, el verano próximo podría traer un movimiento sorprendente. Equipos ingleses y alemanes siguen de cerca la situación. Y la pregunta, una vez más, se repite: ¿qué valor se le da al corazón frente al cerebro? El dilema no tiene respuesta fácil. Pedri seguirá siendo el rostro sereno del proyecto, la promesa de un futuro con control y clase. Gavi seguirá siendo la llama encendida, el recordatorio de que el fútbol también se juega con las entrañas. Ambos necesarios, pero quizá un solo brazalete sea demasiado poco para tanta energía en conflicto. El vestuario, mientras tanto, se acostumbra. Algunos lo ven como una rivalidad sana, un motor competitivo. Otros, como una fractura latente que puede estallar en cualquier momento. Flick lo enfrenta como un ingeniero de emociones, mide palabras, observa gestos, evita comparaciones directas. Sabe que, a veces, el liderazgo no está en el brazalete, sino en cómo se enfrenta el descontento. ¿Y tú, después de escuchar todo esto, con cuál de los dos te quedarías? ¿Con el genio silencioso que conecta ideas sin levantar la voz, o con el guerrero que hace temblar al rival cada vez que entra al campo? No te vayas, cada minuto tiene detalles clave que te harán entenderlo todo al final. Porque, al final del día, este conflicto no es solo deportivo, es humano. Es la eterna batalla entre razón y emoción, entre prudencia y coraje. Lo fascinante es que ambos quieren lo mismo: llevar al Barça de nuevo a la cima.
pero cada uno cree que su manera es la correcta. Y en esa diferencia radica la tensión que hace que esta historia siga viva, como una llama que nunca se apaga del todo. Flick no busca apagar el fuego, sino canalizarlo. Y si logra combinar la inteligencia de Pedri con la pasión de Gavi, el Barcelona podría tener su versión más completa de liderazgo moderno. Si no lo logra, en cambio, la división podría crecer hasta marcar una era. Por ahora, el tiempo dirá si el joven andaluz mantendrá su impulso bajo control o si ese coraje acabará empujándolo lejos del club donde se formó. Y mientras la prensa busca titulares, el vestuario sigue escribiendo su propia narrativa, miradas cruzadas, palabras medidas, silencios más elocuentes que los discursos. Escucha esto desde el principio y notarás por qué cada segundo merece la pena. Esta no es una simple historia de egos o poder. Es la historia de cómo se construye la identidad dentro de un grupo donde cada detalle importa. Gavi y Pedri representan dos caminos que, inevitablemente, deberán encontrarse de nuevo. Porque el destino de los grandes equipos no lo deciden solo los resultados, sino la química invisible que une o separa a sus líderes. Y ahí, entre la calma y el fuego, entre la serenidad y la furia, se juega una batalla que va mucho más allá del brazalete. Quédate, porque lo que vas a escuchar valdrá la pena, te lo aseguro. Porque cuando todo parezca desatarse, Flick tendrá que decidir si la autoridad se impone o se comparte. Y cuando eso ocurra, entenderemos que esta tensión actual era solo el preludio de una nueva definición de liderazgo culé. Y tal vez entonces, cuando la historia cierre su círculo, recordaremos aquella frase en el vestuario vacío: Pedri no merece la capitanía. No como un ataque, sino como el grito de un joven que siente que su fuego todavía tiene mucho que iluminar.